La tarde caía con un resplandor dorado sobre la pista privada de un aeropuerto en Marbella, uno de esos lugares donde el lujo parecía respirarse en cada rincón. El aire olía a combustible de avión mezclado con un leve perfume a jazmín que venía de los jardines que rodeaban el complejo. Rodrigo Méndez, millonario dueño de una cadena hotelera, bajó de su coche deportivo con una sonrisa que revelaba no solo seguridad, sino también soberbia. Se ajustó la corbata con un gesto calculado, consciente de que cada movimiento suyo podía ser observado, y extendió la mano hacia la mujer que lo acompañaba. Valeria descendió del coche con la gracia de quien sabía que iba a ser el centro de atención. Su vestido rojo de seda se ceñía a su silueta con un efecto magnético. Los tacones resonaron en la pista como pequeñas campanas que anunciaban su entrada, y sus labios pintados de un rojo profundo combinaban con la mirada de triunfo que compartía con Rodrigo. Ella era la amante, la mujer que Rodrigo había decidido llevar para presumir en un evento donde todo era apariencia, poder y estatus. «Hoy todos verán lo que quiero que vean», dijo Rodrigo en voz baja, apretando con fuerza la mano de Valeria. «Nadie volverá a recordarla a ella». Valeria asintió, aunque la mención tácita de Isabel, la exesposa de Rodrigo, le hizo un nudo en el estómago. Nunca la había conocido en persona, pero había escuchado tantas historias que la sentía como un fantasma rondando sus pasos. Isabel era descrita como una mujer imposible de ignorar, elegante, culta, con una presencia tan imponente que parecía llenar cualquier lugar. Y aunque había pasado un año desde la separación, el nombre de Isabel seguía apareciendo en cada círculo social. Rodrigo lo sabía, por eso estaba allí con Valeria. Necesitaba reemplazar esa sombra, borrar su memoria mostrando al mundo que él no había perdido nada. El salón panorámico del aeropuerto estaba adornado con alfombras rojas, arañas de cristal y mesas repletas de copas de champán. La música en vivo de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire con un ambiente refinado. Desde la entrada hasta el interior todo estaba preparado para impresionar. Inversionistas internacionales, políticos influyentes, celebridades y empresarios desfilaban como si se tratara de una pasarela. Era más que un evento, era el escenario perfecto para alimentar el ego de Rodrigo. Mientras caminaban hacia el salón, los flashes de los fotógrafos captaban cada gesto de la pareja. Rodrigo sonreía con esa arrogancia medida que dominaba a la perfección, estrechando manos con figuras importantes y asegurándose de que todos vieran a Valeria como la nueva mujer a su lado. Ella, por su parte, cumplía el papel de trofeo con maestría, su risa suave, sus miradas de complicidad, su pose confiada. «Rodrigo, viejo amigo», exclamó un magnate de la construcción mientras se acercaba con una copa en la mano. «Qué gusto verte, y qué gran compañía la tuya». Rodrigo sonrió más ancho. «Siempre es bueno renovarse, ¿no crees?», respondió, lanzando una mirada fugaz a Valeria. El hombre soltó una carcajada y siguió su camino, pero las palabras flotaron como un veneno dulce en el aire. Valeria sintió como esas frases no eran solo halagos, sino también comparaciones invisibles con Isabel. La noche avanzaba entre conversaciones superficiales, brindis y risas. Rodrigo disfrutaba de cada comentario que lo hacía sentir poderoso. Valeria lo acompañaba, brillando en cada flash, como si toda la velada girara en torno a ellos. Pero de repente, algo cambió. Un murmullo surgió en una esquina del salón, primero apenas perceptible, como una corriente de aire. Luego, el rumor creció, extendiéndose entre los invitados como fuego en un campo seco. Personas comenzaron a caminar hacia las ventanas panorámicas que daban a la pista. El murmullo se transformó en un zumbido colectivo, en expectación palpable. Rodrigo lo notó de inmediato. El ambiente que hasta ese momento lo había favorecido, estaba mutando en algo desconocido. «¿Qué ocurre?», preguntó Valeria, aferrándose a su brazo. Rodrigo intentó sonreír, restándole importancia. «Seguro ha llegado alguna celebridad o político extranjero. Nada que deba preocuparnos». Pero mientras lo decía, un presentimiento le retorció el estómago. La multitud se apiñaba en las ventanas y los periodistas corrían hacia la salida. Algo extraordinario estaba pasando. Rodrigo se abrió paso entre los invitados y miró hacia afuera. Un jet privado, blanco con detalles dorados, acababa de aterrizar. La luz del atardecer lo bañaba en tonos dorados y naranjas, haciéndolo resplandecer como una joya en movimiento.
El avión rodó hasta detenerse justo frente al salón donde un equipo de asistentes desplegó las escaleras con precisión ceremonial. El murmullo se transformó en exclamaciones, algunos incluso comenzaron a aplaudir antes de saber quién bajaría. Rodrigo sintió como un sudor frío le recorría la espalda. Su corazón latía con fuerza presintiendo lo inevitable. Y entonces la vio. Una figura femenina apareció en la puerta del jet. Llevaba un vestido azul medianoche que flotaba con la brisa, elegante sin esfuerzo. Su cabello, largo y brillante, caía como una cascada, y su porte transmitía una seguridad implacable. A su lado, un hombre alto y atractivo descendía primero para ofrecerle la mano, gesto que ella aceptó con naturalidad. Rodrigo no necesitó verla de cerca. Su cuerpo entero reaccionó antes que su mente. Era Isabel, su exesposa, la mujer a la que había despreciado, convencido de que sin él no podría sostenerse. La mujer a la que había acusado en silencio de ser solo, la esposa de Rodrigo Méndez, incapaz de brillar por sí misma. Pero allí estaba, brillando más que nunca. Los invitados se abalanzaban hacia la entrada para recibirla. Los fotógrafos gritaban su nombre. Incluso algunos empresarios comenzaron a vitorear. «¿Es Isabel?», preguntó una mujer cerca de Rodrigo, sin apartar la vista de la escena. «Sí», respondió otro hombre casi con reverencia. «Isabel Duarte ahora, la nueva copresidenta del Grupo Duarte Internacional». Rodrigo sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Duarte, claro, el hombre que la acompañaba no era un simple acompañante, era Alejandro Duarte, heredero de una de las mayores fortunas de Europa. Valeria lo notó enseguida. «Esa es», murmuró, sin atreverse a terminar la frase. Rodrigo no contestó, sus labios se movieron sin producir sonido. Estaba paralizado. Isabel descendió lentamente las escaleras, saludando a quienes la esperaban como si el mundo entero girara a su alrededor. Y de algún modo, así era. Sus pasos eran firmes, cada movimiento suyo parecía ensayado, y aún así natural, espontáneo. No había sombra de inseguridad en ella. Cuando entró al salón, el aire cambió. La música parecía más vibrante, los murmullos se convirtieron en una ovación contenida. Todos querían acercarse, hablarle, tocarla. Isabel avanzaba sonriente, con Alejandro a su lado proyectando poder y magnetismo. Rodrigo se sintió invisible, nadie lo miraba, nadie parecía recordar que él había sido, en su momento, el anfitrión no oficial de ese tipo de eventos. Ahora todo giraba en torno a Isabel. Y entonces ocurrió lo más doloroso, ella levantó la vista y lo encontró. Sus ojos se cruzaron con los de Rodrigo y él se quedó sin aire. En esa mirada no había odio, ni rencor, ni tristeza. Solo una calma segura, una fuerza que lo redujo a nada. Rodrigo apretó los puños temblando de rabia e impotencia. Esto no puede estar pasando, murmuró entre dientes. Pero sí estaba pasando. Isabel había regresado, más fuerte, más brillante, y con el poder de hacerle sentir que nunca había sido realmente el dueño de nada. Y lo peor era que todos lo sabían. El murmullo de la multitud aún vibraba en las paredes del salón cuando Isabel terminó de recorrer la alfombra que la conducía al interior. El resplandor de las cámaras la seguía como si fuera una estrella de cine, pero ella avanzaba con paso firme, sin mostrarse deslumbrada ni incómoda. Era evidente que sabía exactamente el efecto que causaba y lo usaba a su favor. Alejandro Duarte, a su lado, irradiaba una elegancia implacable, alto, seguro, con el porte de alguien acostumbrado a moverse en los círculos más exclusivos del mundo. Los organizadores del evento, nerviosos y emocionados, se apresuraron a darle la bienvenida. Nadie había sido informado de su llegada, y esa sorpresa cuidadosamente planeada fue lo que convirtió la velada en un espectáculo inolvidable. «Señoras y señores», anunció el maestro de ceremonias, intentando imponer orden sobre el ruido generalizado, «esta noche tenemos el honor inesperado de recibir a la señora Isabel Duarte, recientemente nombrada copresidenta del Grupo Duarte Internacional». Los aplausos estallaron con fuerza. Algunos invitados se pusieron de pie como si estuvieran frente a la realeza. Isabel sonrió con serenidad, saludando con un leve movimiento de cabeza, mientras Alejandro posaba su mano en la espalda de ella con gesto protector. Rodrigo observaba todo desde su rincón, cada aplauso era como una bofetada. El nombre, Isabel Duarte, resonaba en su mente como un martillo.
Durante meses había contado una historia muy distinta, la de una mujer supuestamente dependiente de él, incapaz de mantenerse sola tras el divorcio. Una mujer que, según su versión, había quedado fuera de los círculos sociales y empresariales porque nunca había tenido ambición ni talento propio. Pero esa narrativa se derrumbaba en segundos. Valeria, incómoda al lado de Rodrigo, intentó sonreír para que las cámaras no captaran su nerviosismo. Pero estaba claro que ya nadie reparaba en ellos. La atención de todos estaba fijada en Isabel, y cuanto más trataba Valeria de erguirse con elegancia, más evidente resultaba su inseguridad. Isabel y Alejandro avanzaron entre los invitados recibiendo saludos efusivos, felicitaciones, incluso gestos de admiración que parecían excesivos. Pero no lo eran, los presentes sabían lo que significaba esa unión empresarial. Con el apellido Duarte, Isabel no solo había vuelto a la escena social, había regresado con un poder que eclipsaba incluso a los hombres más influyentes del salón. Rodrigo tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. Varias miradas se volvían hacia él, algunas con burla disimulada, otras con lástima. «Rodrigo, ¿no dijiste que tu ex no sabía nada de negocios?», le espetó un banquero con tono divertido. Las carcajadas alrededor fueron inmediatas. Rodrigo intentó mantener la compostura. «No todo lo que brilla es oro», respondió con una sonrisa forzada. Pero nadie pareció tomarlo en serio. Valeria intervino, apretando el brazo de Rodrigo. «No tiene nada de especial. Solo viene acompañada. Sin ese hombre no sería nadie». Sus palabras fueron tan bajas que apenas las escuchó Rodrigo, pero la frase quedó suspendida entre ellos como una confesión desesperada. En el fondo, Valeria sabía que no era cierto. Isabel no necesitaba a nadie para brillar, Alejandro simplemente amplificaba lo que ya estaba allí. Finalmente, Isabel y Alejandro llegaron hasta el círculo donde estaba Rodrigo. El silencio se hizo denso, expectante. Todos querían presenciar el momento del encuentro. Los fotógrafos se empujaban entre sí para capturar esa escena irrepetible. «Rodrigo», dijo Isabel con voz tranquila, mirándolo a los ojos. «Qué sorpresa encontrarte aquí». Él sintió que las palabras le perforaban el pecho. La voz de Isabel no tenía rastro de resentimiento ni rencor, lo que lo hacía aún más insoportable. Era como si ella lo hubiera superado por completo, como si su existencia apenas mereciera una nota al pie en su historia. «Yo no esperaba», balbuceó Rodrigo, incapaz de articular una frase coherente. Alejandro intervino con naturalidad, sonriendo apenas. «Isabel y yo estamos encantados de anunciar nuevas inversiones en esta ciudad. Creemos que es el lugar perfecto para crecer, y también para cerrar capítulos del pasado». Las palabras estaban cargadas de intención. No era un ataque directo, pero todos entendieron la alusión. Isabel había regresado no para mendigar un lugar, sino para mostrar que ya no pertenecía al mundo de Rodrigo. Tenía el suyo propio, mucho más grande. Rodrigo intentó recuperar dignidad. «Espero que todo esto sea real y no solo espectáculo», dijo, con un tono ácido que intentaba sonar firme, aunque le temblaba la voz. Isabel arqueó una ceja con esa elegancia que solo ella podía transmitir. «Rodrigo, tú siempre fuiste experto en espectáculo. Yo prefiero resultados». El círculo estalló en carcajadas y aplausos. Era como si la frase hubiera sido ensayada para convertirse en titular de la prensa. Rodrigo quedó reducido a un figurante en su propia velada, mientras Isabel brillaba como la protagonista indiscutible. Valeria, herida en su orgullo, decidió apartarse. No podía soportar la comparación. Se excusó con un par de invitados y desapareció discretamente entre la multitud, dejando a Rodrigo solo frente al huracán que lo arrasaba. La velada continuó con un cambio radical de protagonista. Donde antes Rodrigo acaparaba las miradas, ahora todo giraba en torno a Isabel. Empresarios, banqueros, periodistas, todos querían hablar con ella, estrechar su mano, escuchar sus planes. Alejandro la observaba con una mezcla de orgullo y admiración, pero era claro que Isabel no necesitaba un protector. Él era solo un socio, un acompañante en un escenario donde ella era la figura central. Rodrigo intentó permanecer, fingiendo interés en conversaciones triviales, pero nadie lo buscaba. La invisibilidad lo asfixiaba. Cada sonrisa hacia Isabel, cada aplauso, cada mirada de admiración era una herida más en su ego. Finalmente, incapaz de soportarlo, abandonó el salón antes de que terminara la velada.
Nadie lo detuvo, nadie lo notó. Salió en silencio con la sensación de haber sido borrado. Isabel, mientras tanto, permanecía radiante. No había planeado aquel reencuentro con la intención de humillar a Rodrigo, pero sabía que su mera presencia era suficiente para hacerlo. Había trabajado demasiado duro en ese último año como para permitir que su pasado siguiera definiéndola. Ahora tenía un apellido nuevo, un imperio empresarial detrás y, sobre todo, la certeza de que su valor no dependía de un hombre. Horas más tarde, ya en la pista, Isabel subió nuevamente al jet junto a Alejandro. Se acomodó en el asiento de cuero blanco y miró por la ventana cómo la ciudad se iluminaba bajo el cielo nocturno. ¿Estás satisfecha?, preguntó Alejandro con una sonrisa cómplice. Isabel pensó por un instante antes de responder. Más que satisfecha, estoy en paz. No volví para demostrarle nada a él, sino para demostrarme a mí misma que soy capaz de escribir mi propia historia. Alejandro tomó su mano con delicadeza. Y lo estás haciendo mejor que nadie. El avión comenzó a moverse, preparándose para despegar. Isabel apoyó la frente en el cristal y dejó que el ruido de los motores la envolviera. El recuerdo de Rodrigo se desvanecía como una sombra lejana. Ella ya no era la mujer que él había intentado moldear ni la figura secundaria en un cuento ajeno. Era la dueña de su propio destino y el mundo entero acababa de presenciarlo. Rodrigo, en su mansión esa misma noche, se sirvió un whisky doble intentando ahogar la humillación. Pero, cuanto más bebía, más clara se hacía la imagen de Isabel descendiendo del jet. Había querido presumir con Valeria, mostrar que seguía ganando. En cambio, Isabel había bajado de aquel avión como una reina y él había quedado reducido a un hombre derrotado. La ironía era cruel, había intentado borrar su sombra y lo único que consiguió fue que brillara aún más. Y en lo profundo de su ser, Rodrigo comprendió que esa noche no solo había perdido la batalla de apariencias. Había perdido la guerra.